Hoy, en la 33ª emisión de Lo Marginal en el Centro, queremos en primer lugar desear a todos los compañeros colaboradores de Canal 6, a los que siguen la transmisión en vivo de este programa y a todos los que han hecho posible este proyecto, un feliz año nuevo. También a los participantes de hoy quisiéramos extender nuestros deseos de que este año sea por lo menos mejor que el 2020. Recomenzamos este proyecto con nueva ilusión y con mucha esperanza. A pesar de lo incierto que pueda parecer el futuro, siempre esperamos que los comienzos traigan más dichas y menos obstáculos. No deja de ser un tanto optimista, sin embargo, ingenuo, interpretar que la vuelta de la Tierra a su órbita implica un reinicio de los acontecimientos sociales, pero siempre es reconfortante la idea de un cambio. El año 2021, en consonancia con lo dicho anteriormente, no parece un corte temporal, sino más bien una continuidad natural de los avatares de 2020. Y la crisis de la democracia de Estados Unidos nos lo recuerda de una forma cruda y ciertamente un poco cruel. Hoy analizaremos los últimos acontecimientos de la política estadounidense con dos académicos que han vivido de cerca el episodio quizá más problemático de la transición de poder de Estados Unidos desde la época de la Guerra Fría. Todos los habitantes de las geografías periféricas y subordinadas observamos con estupor estas disputas políticas de los últimos días. Para nuestro análisis nos acompaña un querido colaborador habitual, Julio Guato, profesor de Economía por el San Francisco College de Brooklyn. Hola, doctor Julio, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. También está con nosotros y agradecemos su voluntad Jonathan Jenner, investigador de la Universidad de Johannesburgo y profesor de Economía en la Universidad de Manitoba. Hola, Jonathan, agradecemos mucho que estés aquí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí y es un placer y honor estar con ustedes hoy. Sí, sabemos que es, digamos, un experimento nuevo participar en un canal en español. Sin embargo, aquí somos deportivos y vamos a ser muy pacientes, no tengas ningún tipo de nervios. Aquí estamos para llevar el debate, digamos, para discutir estas ideas y sobre todo estos últimos acontecimientos. Muchas gracias a los dos por estar aquí el día de hoy. Quisiera comenzar, doctor Julio. He leído en un artículo reciente que publicó en el portal Medium, donde, por cierto, hace un análisis muy importante de estas cuestiones que están ocurriendo en Estados Unidos y me ha llamado la atención que comienza con una calificación un tanto problemática, cuando menos para discutir frente al auditorio. Usted califica a estos motines como un intento de golpe de Estado, a estas insurrecciones, de cierta manera como un intento de golpe de Estado. Me gustaría que desarrollara un poco esa idea. Sí, fue una intentona de golpe de Estado fracasada. Al parecer, aunque la situación no está resuelta del todo, pero por el momento parece que fracasó estrepitosamente. Pero hay indicios, no hay pruebas definitivas de que hubo un intento coordinado, organizado, pero esa es una situación que está en evolución, entonces no hay mucho más que decir. Lo que sí se puede sostener es que la intención de Trump de mantenerse en la Casa Blanca más allá del 20 de enero de este año es algo que Trump ha venido anticipando, ha venido formulando de manera tentativa en sus discursos, en sus mensajes en Twitter, en sus comparecencias. Ha venido trabajando sistemáticamente para deslegitimar el proceso electoral en Estados Unidos, que
Por lo demás, es un proceso electoral fragmentado, porque depende de cada uno de los estados, de los 50 estados de la Unión. O sea que prácticamente, como he dicho antes, son 50 procesos electorales. Ha venido también deslegitimando a los medios de manera anticipada, previniendo que los medios pudieran oponerse a sus designios. Eso no quiere decir que Trump tiene la capacidad para imponerse. Es clarísimo en este momento y eso me permite pronosticar con alta probabilidad que Trump no va a prevalecer. El hecho de que las alturas de los poderes económicos de Estados Unidos, las grandes empresas, las grandes corporaciones, los bancos de inversión, Goldman Sachs, etcétera, están distanciándose de manera muy clara de Trump. Y eso es algo relativamente nuevo porque cuando Trump entró a la Casa Blanca recibió un apoyo bastante amplio de esos sectores, es decir, de las grandes corporaciones, de Wall Street, del complejo militar industrial, etcétera, de los gigantes digitales incluso. Sí, que ahora en el año 2017 Trump logró que el Congreso pasara un paquete fiscal en donde recortaba los impuestos para las grandes corporaciones y para los dueños de las grandes corporaciones, para los más ricos, que se beneficiaron de manera desproporcionada de ese paquete fiscal. Y bueno, eso se lo celebraron, pero ahora se ve que ese sector de poder económico, que es el que en realidad gobierna al país, quiere poner distancia, quiere marcar distancia con Trump. Y por eso es casi seguro que va a fracasar. Sí, Lo que no quiere decir que la situación política está completamente resuelta, que no vaya a haber más disturbios. Seguramente los va a haber, porque hay mucha gente descontenta que está armada y que a pesar de que los medios, las redes digitales están tratando de cortarles los canales de comunicación, se pueden de todos modos coordinar y pueden todavía causar problemas. Sí, sobre eso quisiera hablar un poco más adelante, sobre estas dos ideas que usted ha vertido en este punto, sobre el papel que ha tenido los medios de comunicación, esta, digamos, censura que ha pasado por Twitter, que ha pasado por Facebook, pero también por esta base social soterrada de cierta manera, pero al mismo tiempo peligrosa en cierto sentido, ¿no? Y además que constituye uno de los principales entes legitimadores de esta intentona de golpe de Estado, como usted lo llama, que me parece un concepto en sus justos términos. En ese sentido, Jonathan, ¿cómo podemos interpretar esta ocupación del Capitolio por los seguidores de Donald Trump? ¿Qué fuerzas, qué intereses hay tras estas demostraciones? ¿Hay algún mensaje que quisieron mandar, digamos, estos inconformes al bipartidismo, a la democracia estadounidense? Bueno, sí, se puede decir que esa ocupación y ataque contra el Congreso fue chocante y sí, en ese sentido que fue chocante, se puede decir que fue un poco de una sorpresa. Una manera que se ve manifestando eso en los Estados Unidos es los que dicen nosotros no somos eso, como ha dicho Biden en un discurso hace unos días. Pero en realidad, cuando seguimos las fuerzas y los intereses detrás de esa crisis, no debe ser una sorpresa. Es decir, que al centro del movimiento trumpista, al centro de ese momento trumpista, queda racismo. Y ese racismo ha sido una parte estable de la vida pública estadounidense desde nuestra fundación. Por supuesto, ese racismo cambia y tiene otras manifestaciones diferentes en cada generación. Tiene que mudar, tiene que adaptar desde la esclavitud hasta reconstrucción, hasta que hoy tenemos la guerra en droga y tal.
y cada instante tiene interacciones con otras fuerzas. Por ejemplo, ese racismo de Trump es una respuesta de cierta manera de 40 años de neoliberalismo y tiene sabores nuevos y un poco diferentes, sabores de xenofobia, antisemitismo, proteccionismo, populismo. Ahí tenemos que prestar atención cuidadosamente a la manera en que trabajadores, capitalistas, pymes están afectados y afectúan ese racismo, porque siempre se queda diferente. Y hay ganancias y sufrimientos que caen diferentemente en secciones diferentes de la sociedad. Y podemos discutir mucho más de eso después, pero en esos momentos, una semana después de eso, tenemos que analizar exactamente lo que ha pasado, pero en esos detalles no queremos perder la narrativa, la arca narrativa más grande. Sí. De dónde viene eso. Y por eso decimos una respuesta a los que dicen, nosotros no somos esto. Yo digo, hoy hay muchos que decimos, no, eso es exactamente que nosotros somos. Y en ese sentido, Trump y el fenómeno de trumpismo es una sintona, no es un causa de ese episodio. Él tiene inflexión, él puede influir mucho de lo que está pasando, pero él es un síntoma de eso. Sí, me parece sumamente interesante esto que hablabas sobre esta narrativa estadounidense, que además ciertos pensadores, ciertos filósofos, historiadores han puesto la atención en este discurso, digamos, que ha permeado mucho en las clases bajas estadounidenses, como la potencia que está al margen de los conflictos sociales, la potencia que está al margen de una conformación de clases sociales que permanecen en la estructura social, y como si el espíritu americano, por así decirlo, fuera unívoco, independientemente de la clase, y siempre hubiera esta posibilidad de ascender mediante el trabajo duro, ¿no? Que es uno de los discursos que más ha permeado en las bases sociales estadounidenses, y que yo creo que también ha dificultado el estallido, el surgimiento de opciones políticas quizá un poco más afines a los proyectos de las clases trabajadoras, por englobar de alguna manera a todos estos olvidados por el sistema neoliberal y por el sistema capitalista. En estos 4 días que han transcurrido desde el asalto al Capitolio, 5 o 6 me parece que son, me quedé un poco, en estos 6 días que han transcurrido, han saltado las alarmas, pero desde otra dirección y con una fuerza distinta. La suspensión de las cuentas de Twitter, de Facebook, han sido interpretadas, yo creo que con una cierta lógica y con cierta razón, como la consecuencia necesaria, como la posibilidad de los medios de una sociedad democrática de frenar este auge de los neofascismos, por llamarlo de alguna manera, aunque quizá el término necesite más precisión, y de bloquear, digamos, estos ataques a la democracia, que es el non plus ultra de los sistemas políticos, digamos, desde la caída del bloque socialista. Y por otro lado, digamos, hay ciertas reservas por este acto de censura. Doctor Julio, ¿qué papel juega el día de hoy este cuarto poder? ¿No resulta un tanto peligrosa la capacidad de ocultamiento, de avasallamiento incluso por parte de los medios que, recordemos, como usted lo mencionaba al principio, son poderosísimos corporativos muy cercanos al capital financiero? ¿Es un poco preocupante lo que ha ocurrido o no debemos, digamos, preocuparnos de nada? No, por supuesto. Desde un punto de vista legal, formal, estas redes digitales o estos gigantes de la economía digital tienen la razón porque son empresas privadas en la forma, pero en la realidad son foros sociales. Como empresas privadas están en su derecho para suspender cuentas a personas que consideran que violan sus normas. Sin embargo, esta decisión yo la inscribo dentro de este distanciamiento que los poderes económicos en general, que las grandes corporaciones y los bancos están marcando con respecto a Trump.
lo están abandonando, están saltando del barco, dejándolo solo. Esa es la forma en que yo lo interpreto. No son medidas que tengan nada que ver con la democracia, son medidas arbitrarias de intereses privados, porque desde antes había razones suficientes para suspenderle las cuentas a Trump, porque había venido violando de manera repetida las normas que estas redes digitales dictan, pero no lo hicieron por conveniencia comercial y por conveniencia política. Y ahora, por esas mismas razones, están tomando esas medidas. Ahora, una cosa que yo quiero señalar al respecto es que estas empresas, Amazon, Google, Twitter, Microsoft, etc., tienen una conexión íntima con los aparatos de seguridad nacional, espionaje, Fuerzas Armadas. Son contratistas del Pentágono en grandes proyectos. O sea que la democracia no tiene nada que ver con estas decisiones y no se trata de regular el tono en las interacciones que se dan en los medios sociales. Lo que están haciendo hoy con la extrema derecha lo pueden y lo van a hacer seguramente con la izquierda, si la izquierda llega a representar un problema político serio para estas estructuras de poder. Ahora, de hecho, hay que decir que estas empresas privadas constituyen parte de la infraestructura digital de cualquier sociedad moderna. Y además son monopolios naturales. Es decir, desde un punto de vista técnico-económico, la tecnología que tienen los convierte, que es una tecnología de redes, los convierte en lo que los economistas llaman bienes públicos o bienes semipúblicos. Es decir, que son ese tipo de bienes que si se les provee de manera privada, si se les intercambia en los mercados como mercancías, acaban generando una gran cantidad de ineficiencia a nivel macroeconómico, a nivel agregado, redundan en una gran ineficiencia, en un gran desperdicio de fuerza productiva social. En ese sentido, y esta no es una tesis marxista, esa es una tesis de la economía, de la teoría económica convencional. Es decir, por el hecho de que son economías de redes, están maduras o están listas para ser socializadas. Ahora, las redes sociales, si se les socializa, yo creo que la manera óptima de socializarlas tendría que ser no una nacionalización, sino una internacionalización, porque son empresas globales. Y parte de su importancia en la vida moderna surge de que habilitan la cooperación a distancia. Y el valor de esas empresas crece mientras más suscriptores tengan, mientras más gente se una a ellos. Es decir, mientras más gente coopere en esas plataformas que ellos proporcionan. Entonces, como la cooperación es la base de toda productividad, eso resulta en un gran valor comercial para estas empresas que hace que se enriquezcan fabulosamente sus dueños. En el 2020, Jeff Bezos de Amazon aumentó su fortuna en 60 y pico mil millones, billones en inglés, $1,000 millones en español. También Zuckerberg, más de casi 20 mil millones de dólares, incrementó su fortuna. Elon Musk, casi como 60 mil millones de dólares también en el 2020. Y no solo por las ganancias contables, la actividad de esas empresas, sino por la apreciación en el valor de los activos de esas empresas. Y eso contrasta dramáticamente con la situación de las familias trabajadoras, tasa de desempleo de 7%, 15% en abril, en fin. Sí, visto en estas circunstancias, creo que sí valdría la pena comenzar a pensar en esto que usted hablaba de la internacionalización de las redes sociales, que me parece sumamente potente, aunque creo también que será un proceso sumamente difícil por esta cuestión monopólica de la que usted hablaba y por la capacidad que han tenido los dueños de saber moverse en estos sentidos. Jonathan, quería preguntarte, quería hacerte la misma pregunta. ¿Cómo observas estas disposiciones? ¿Cómo evalúas tú esta acción de Twitter y Facebook?
Sí, no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho doctor Julio. Es decir, que si tienen derecho de hacer eso, no es un contra la ley estadounidense, pero tenemos que enfrentar el hecho que esas medias son nuestro foro y necesitamos un foro robusto para debate, para una democracia. Cuando tenemos cuestiones fundamentales de democracia que enfrentamos en esa crisis, tenemos que pensar en cuál es los vehículos, si se puede decir, en qué se lleva democracia. Democracia se lleva con debate auténtica, robusta, pública y libre para todos. Al mismo rato, eso no es decir que toleramos fascismo. Y cuando enfrentamos eso, no podemos hacer eso. No, solo puedo decir que yo no tengo una opinión tan fuerte y tengo un poco de miedo de tener una opinión tan fuerte en eso porque equilibramos entre dos cosas tan tiernas. La necesidad de llevar y desarrollar una infraestructura para que se pueda funcionar democracia y cuando enfrentamos fascismo. Y no hay respuestas fáciles en eso. Eso creo que es una marca importante, pero sí, estoy de acuerdo de lo que ha dicho el doctor Julio en eso. Se presentan más cuestiones que respuesta. Sin ninguna duda, también a mí un poco me ha dejado pensando mucho esta última cuestión por esta dicotomía de la que hablaba Jonathan, en que se mueve la cuestión de las redes, de la propiedad privada de estos grandes consorcios, y no solo la propiedad privada, sino el monopolio absoluto, por así decirlo, de esta forma de comunicarse, en donde también, como decías, caemos en esta paradoja de tolerar lo intolerable en cierto sentido, de cómo tolerar lo intolerable o de censurar o no censurar. Creo que sí es una cuestión que por lo menos amerita una discusión mucho más amplia y que yo creo que en caso de que pasara o que se elaborara una legislación que pudiera internacionalizar, como lo decía al principio, es una cuestión que se antoja muy difícil, que se avisora muy difícil y un tanto lejana, ¿no? Doctor Julio, ¿quería decir algo? Sí, solamente porque esto es muy interesante. Se vale imaginar, es decir, podemos Cierto. imaginar las posibilidades. ¿Por qué? Porque las condiciones tecnológicas están ahí. Entonces, Sí. ¿por qué no pensar en mecanismos de gobernación internacionales, por ejemplo, bajo la sombrilla de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas, abriendo lo que le llaman open source en inglés, es decir, poniendo el código, los programas en que está soportada a todas estas plataformas, a hacerlas transparentes, hacerlas públicas y permitir que una comunidad voluntaria de techies, de personas que saben mucho de programación y de todo esto, que ellos se encarguen de mantener y de actualizar estos códigos, estos programas, con una orientación al servicio público y incluso con sentidos de equidad, por ejemplo, de favorecer el desarrollo de las regiones, de los Tecnológico de las países regiones. más pobres del planeta. Sí. Entonces, todo eso es posible y creo que vale imaginárselo porque a mí me parece trágico que los grandes poderes económicos que hay en el planeta, el gran capital, tengan visiones cosmopolitas, tengan visiones transnacionales sin ningún tipo de vergüenza y que sin embargo en la izquierda los representantes políticos e ideológicos de las clases trabajadoras no tengan ese tipo de horizonte. Aspiración, esta vocación, sí. Entonces, con esto no estoy diciendo que sea algo probable
que sea algo viable en lo inmediato, no, pero cabe imaginárselo y comenzar a trabajar en esa dirección. Sí, de hecho, la pregunta, digamos, iba en este terreno de lo hipotético, este terreno también de lo plausible, y a ver si eso funcionara, digamos, ya poniéndonos a indagar, sí, a ver si la Organización de Naciones Unidas por fin deja de ser un florero, algo que no sirve más que para mantener, digamos, esta hegemonía estadounidense, ¿no? Y me llamaba la atención, ya para ir cerrando el programa, que se nos acabe el tiempo, lanzaré esta pregunta. ¿Cómo puede interpretarse la crisis política en el ámbito de la hegemonía internacional? Asistimos por fin, como decía Oswald Spengler el siglo pasado, a la decadencia de Occidente, sobre todo considerando los resultados fácticos de la boyante economía china y lo que pareciera ser la competencia a la hegemonía. ¿Cómo lo piensa usted, doctor? ¿Asistimos a una crisis de hegemonía, a un vacío de poder? ¿Y cómo podemos interpretar esto en la geopolítica internacional? Jonathan. Bueno, una cosa que pienso que podemos ver es que sabemos que un montón del imperialismo de los Estados Unidos viene bajo de la bandera de democracia. Y cuando enfrentamos ese momento, tal vez puede funcionar como un momento, no sé si exactamente se puede decir, pero un momento en donde el rey no tiene ropa, o por lo menos y siempre ha estado obvio a las víctimas de la violencia e imperialismo de los Estados Unidos, a los hijos en Somalia y Pakistán y Yemen bombeado por el nombre de democracia, trabajadores en los campos de banana en Guatemala, en Colombia, en Honduras, que siempre estaba vacía ese proyecto. Pero para muchos otros en el mundo no fue vacía. Tal vez hay un momento en que podemos dejar la idea que los Estados Unidos es un fuente y estabilizante de democracia en el mundo. Pero al mismo rato tengo preocupaciones que se puede dar como una estructura de permiso para esos tipos de ataques a dictaduras, a los que quieren ser como hombres fuertes en sus propios países. Hemos visto en los últimos años desde Bolsonaro, Modi, Erdogan, Duterte, Putin. En todas esas formas hemos visto eso. Yo hago mis estudios en África Oriental y en 2 días Uganda va a tener una elección. Yoweri Museveni, el presidente de allá, desde los años 80 y tiene elección contra Bobby Wine, un cantante que se volvió como un político. Él estaba atacado 2 días del ataque en los Estados Unidos. Estoy preocupado que si se jala atrás un poco el papel de los Estados Unidos en eso, puede ser genial que pase eso, pero ese vacío se puede llenar también con más nacionalismo, más jingoísmo de este tipo, xenofobia de eso. Si podemos llenar ese espacio con solidaridad internacional, con trabajadores y obreros de todo el mundo, sería genial, pero tenemos que pensar y actualizar lo que parece y lo que es como parece esa solidaridad internacional. Sí, me ha llamado mucho la atención en estas participaciones esta cuestión de voltear a ver a los procesos en el ámbito global en lugar de quedarnos en esta cuestión nacional, porque el mundo ha cambiado en ese sentido y es imposible negar que ha cambiado en ese sentido y que lo que usted decía, doctor Julio Hueto, acerca de la vocación globalista que tiene que tener la izquierda, esta vocación internacionalista y que mencionaba Jonathan, me parece sumamente importante. Para cerrar, doctor Julio, no quisiera despedir el programa sin su opinión. ¿Asistimos a esta crisis de hegemonía o cómo observa usted en este sentido los ataques a la democracia estadounidense, que me parece que han sido calificados como los peores ataques a la democracia moderna, cuando menos en los titulares
no sé si un tanto amarillistas de los periódicos norteamericanos, o así se haya sentido en Estados Unidos como una afrenta directa. En ese sentido, quería preguntarle en el ámbito internacional, ¿cómo observamos este fenómeno? Bueno, la reducción en el peso económico de los Estados Unidos en el mundo es un proceso que data desde que el auge de la posguerra cesó, es decir, alrededor de los años 70, a partir de la crisis que ocurrió en los años 70, a mediados de los 70 en Estados Unidos, desde ahí se comienza a observar un proceso de deterioro en el porcentaje del Producto Total Global al que contribuyen los Estados Unidos. Esto es algo que un poquito se desaceleró en los años 90. En los años 90 y principios de los 2000 parecía como que Estados Unidos recuperaba su vuelo, pero vino la crisis del 2008-2009 y bueno, y ahora COVID, y COVID ha expuesto de manera mucho más clara las debilidades estructurales de la sociedad estadounidense. Y una de esas debilidades que ha quedado así muy manifiesta es la incapacidad ejecutiva del gobierno, del sistema de gobierno de los Estados Unidos. Me refiero tanto al gobierno federal como a los gobiernos de los estados y los gobiernos locales. Por ejemplo, para responder a la emergencia de COVID. Y el contraste con China es increíble, ¿no? La manera como los chinos lograron controlar la pandemia, aunque se habla ahora de rebrotes y eso, pero parece que ellos tienen un estado coherente con capacidad logística para enfrentar este tipo de emergencias. Y en Estados Unidos parece que no hay ambición para proyectos, incluso para responder a emergencias. Olvidémonos de reconstruir la infraestructura y cosas así. Entonces, vamos a ver cómo responde la administración Biden a eso. Pero lo cierto es que la emergencia de China como un poder económico grande, eso, aunque eso no quiere decir que China no vaya a experimentar desaceleración económica, que no pueda tener altas y bajas, pero obviamente China ya está sobre sus propios pies en el terreno económico, en el terreno tecnológico, y eso no va a parar. Ahora, los chinos dicen que ellos no tienen intenciones imperialistas, de expansión imperialista, y bueno, su historial es que en los últimos 30 años los chinos no han estado envueltos en ninguna guerra. O sea que no se puede decir que haya un precedente inmediato en su pasado. Mientras que Estados Unidos ha estado inmerso en un montón de guerras en el Medio Oriente, en Afganistán, etc. Entonces, por ahora la amenaza real a la paz mundial proviene sobre todo de los Estados Unidos. Y hay una campaña propagandística muy intensa en los medios de prensa liberales y conservadores. Es decir, en las dos vertientes principales de la ideología política de los Estados Unidos hay un sentimiento antichino que se está fomentando que es muy ominoso, es muy ominoso. En los Estados Unidos, Pompeo, Trump han estado, además de la guerra comercial contra China y eso, han estado tratando de aislar a China, de tratar de unir a los vecinos en contra de China. No parece que hayan tenido mucho éxito y lo cierto es que los chinos persisten en su campaña de inversiones, la nueva ruta de la seda, y hace unas semanas consiguieron un acuerdo de inversión muy importante con la Unión Europea. Es decir, ¿quiénes son los que están resultando aislados? No es China. Pero esto, en efecto, es una manifestación de esa decadencia en la hegemonía de los Estados Unidos en el mundo. Y eso es para bien, porque los chinos representan uno de cada seis seres humanos, mientras que Estados Unidos son 330 millones de personas en un mundo de 7,000 y pico de millones de personas. O sea, son un porcentaje mucho más reducido. Entonces, está bien que haya ese sistema de contrapesos. Es además consistente con la doctrina fundadora de los Estados Unidos, que tiene que haber checks and balances. ¿Cómo se dice eso en español? Que tiene que haber contrapesos. Y en efecto, esa es la solución para conseguir paz mundial.
que haya poderes económicos que se neutralicen los unos a los otros y de esa manera se puedan negociar mejor arreglos. En términos menos ominosos. ¿Sí? Etcétera. Sí, pues me ha parecido muy gratificante oír las opiniones, el análisis que se hace de esta cuestión. Creo que no podemos permanecer tampoco en estas regiones subdesarrolladas, aislados también de esta cuestión, sobre todo tomando en cuenta la subordinación política y económica que tiene México, por ejemplo, que es nuestro país con Estados Unidos y cómo nos interpela directamente. Me parece muy importante estas últimas opiniones que se han vertido. Agradezco mucho a Jonathan Jenner, de verdad ha sido muy importante oír los análisis, creo que es un refresco, digamos, a nuestra concepción tan mexicana, digamos, de observar estos problemas, y al doctor Julio Guato también le agradezco mucho haber participado en este programa. Esperamos que en posteriores emisiones accedan a participar en Lo Marginal en el Centro, y agradezco a todos los que están viendo el programa, los que están siguiendo el programa. Esto ha sido todo y nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.